que tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros en todo tiempo. Y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor. Ahora queremos pedirte que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras pueda venir a nosotros, Señor, y darnos la palabra que tu pueblo necesita. Queremos pedirte, por favor, que aquietes los corazones y que quites toda distracción. Aparta, Señor amado, toda dificultad. Aparta, Señor amado, todo aquello que estorbe para que tu palabra pueda ser sembrada esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Déselo fuerte esta mañana, porque nuevas son sus misericordias. Amén. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo número 57. Y vamos a leer solamente el versículo número 15. Isaías 57, versículo número 15, dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo volvemos a leer, hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos y hermanas. Parecería ser una exageración decir que el temor y el dinero son los dos combustibles que mueven a la humanidad. Pero para muestra un pequeño botón de lo que estamos diciendo. Ustedes saben que durante los últimos meses Ucrania ha sido invadida por Rusia en estos meses que van de este año y aún del anterior. Nosotros podríamos, hermanos, decir que las razones geopolíticas que motivaron la invasión pueden ser múltiples, pero si somos honestos y pensamos con claridad por un momento, nos vamos a dar cuenta que hay una realidad que en el fondo propició esta agresión bélica por parte de uno de los gigantes hacia el país de Ucrania. A fuerza de ser sinceros, Rusia temía y aún teme que Ucrania, por ejemplo, pudiera representar una verdadera amenaza para su estabilidad en el futuro, si por ejemplo este país se unía a la OTAN. Y por otro lado, Ucrania deseaba y aún desea pertenecer a esta organización por temor a lo que está ocurriendo por parte de Rusia, es decir, que Rusia pudiese invadirla. Y el resultado de este temor ha suscitado, hermanos y hermanas, en un conflicto bélico cuya escalada de violencia ha llegado al punto que en estos meses la cantidad de muertos y la destrucción devastadora a causa del conflicto ha sido más que evidente. Puede ser que, como yo lo mencioné, existan muchas razones por las cuales se suscitó el conflicto, pero hay una realidad de fondo,
y es que aparte de las razones políticas que motivaron la agresión, desafortunadamente hay un factor determinante en este conflicto bélico internacional, y es el temor y la inseguridad. El temor y la inseguridad. Pero lo que llama bastante la atención es cómo el temor y la inseguridad se ha manifestado en una forma de orgullo que ha llevado a los países a demostrar la amenaza y la violencia hacia el otro. En realidad, hermanos y hermanas, si pensamos las cosas objetivamente y no solamente vemos el aspecto geopolítico de estos países, nos vamos a dar cuenta que el temor y la inseguridad es lo que domina el corazón de muchas personas a la hora de tomar una decisión o a la hora de tener que enfrentar un problema acerca de sí mismos. El temor domina a muchas personas y en realidad muy pocas personas se atreven a admitirlo y a reconocerlo porque tienen la inseguridad o tienen el temor de ver cómo las otras personas los van a tratar a ellos o cómo las personas los puedan ver de esa confesión en adelante. No es fácil decir que uno tiene temor a algo o se siente inseguro frente a algo. Pero el problema es que cuando el temor y la inseguridad se mezclan, el temor y la inseguridad suelen arroparse o vestirse con un atuendo que suele ser agresivo. No solamente Rusia y Ucrania disfrazan su temor y su inseguridad mutua con el conflicto bélico, sino que en esencia los seres humanos, cuando sentimos temor y sentimos inseguridad, tomamos un ropaje que no presenta la mejor versión de nosotros mismos. Si nos detenemos por un momento a considerar algunas de las razones que motivan a las personas a ser agresivas, a ser violentas, nos vamos a dar cuenta muy en el fondo que esto está suscitado por una serie de temores y de inseguridades. Hay personas, por ejemplo, que tienen un temor al fracaso. Y si uno le pregunta a los jóvenes, oye, ¿tú tienes temor al fracaso? ¿Tienes miedo de que en la vida te vaya mal? Muchos de ellos se encuentran literalmente paralizados porque tienen miedo que las cosas no les resulten tan bien. Y sin siquiera intentarlo, sin siquiera poder hacer un intento por alcanzar aquellas metas que sueñan, su conducta rebelde, agresiva, hostil muchas veces hacia sus padres, esconde el temor y la inseguridad de convertirse en un fracaso. Otras personas tienen temor a ser rechazados y por eso es que tratan la manera de presentar la mejor versión de sí mismo en las redes sociales. A otros les da temor quedarse atrás frente a los avances tecnológicos que se están teniendo en esta era que ha sido denominada como la revolución digital o la revolución tecnológica. Por eso es que no es sorprendente que personas, por ejemplo, de la tercera edad que se encuentran en el periodo que se conoce como la madurecencia o la edad adulta, comiencen a hacer una serie de, perdón que lo diga, ridiculeces a través de las redes sociales. Uno puede observar, por ejemplo, cómo muchas personas de avanzada edad están tratando la manera de simpatizar o de encajar con esta era moderna, haciendo cosas que si les hubiesen dicho años atrás que harían, seguramente se sentirían avergonzados. Hay personas que tienen temor a las enfermedades, se sienten inseguros, especialmente cuando hay antecedentes clínicos familiares que de alguna manera amenazan su estabilidad de salud. Hay otros hermanos y hermanas que tienen temor a lo desconocido y por eso es que cuando se les presenta un reto o un desafío, ellos prefieren mejor su zona de confort
prefieren mejor estar en un lugar donde se garantice algún mínimo de seguridad. Quiero decirles algo más. El temor incluso penetra las relaciones más significativas como el matrimonio o la familia. Muchos, por temor a quedarse solos, se casan con la persona equivocada. Otros se casan con una persona simplemente por reconocerle o darle a alguien el derecho de la paternidad. Y otros no se casan por temor al fracaso de una familia. Otros hermanos y hermanas tienen un temor a la desaprobación y es por eso que tratan la manera de evitar cualquier contacto con las personas. Otros incluso, hermanos y hermanas, contratan una póliza de seguro para garantizar un mañana. Hay personas que no hablan por temor a ser criticados y dicen: no, yo no comparto mi opinión porque no quiero verme como una persona ridícula o como una persona que carece de conocimiento. Otros tienen temor e inseguridad ante las opiniones de terceras personas que emitan alguna opinión acerca de su preparación, acerca de su belleza, acerca de su vestidura, acerca, hermanos y hermanas, de su estatura incluso. Otros incluso no se atreven a tener hijos porque tienen temor de ser malos padres. En realidad, como en otras ocasiones hemos tocado este tipo de temas, el temor, hermanos y hermanas, tuvo un origen, tuvo un inicio. Pero cuando el temor y la inseguridad se unen, usted va a entender por qué hay personas que son muy agresivas en sus palabras, o por qué hay personas que suelen ser muy violentas en sus acciones. Antes de la caída de Adán y Eva, estos dos hombres vivían en completa armonía con su Creador, como en otras ocasiones lo hemos mencionado. No era simplemente un paraíso ecológico en el que el hombre y la mujer vivían. En realidad era un paraíso emocional donde la compañía de Dios les brindaba a ellos la seguridad y por lo tanto ellos experimentaban una completa ausencia de temor y de inseguridad. Y no había razón por qué temer. No había razón por lo cual estar inseguros, porque ellos disfrutaban de paz con Dios, de paz consigo mismo y de paz y en armonía con el resto de la creación. Además, el hombre y la mujer tenían un completo control del mundo a su alrededor bajo el señorío de Dios. Ellos controlaban toda la creación, pues ese fue el mandamiento que Dios explícitamente les entregó, que fueran mayordomos y administradores de la creación. Pero ¿cómo es que se logra ese equilibrio donde el temor no me paraliza y donde la inseguridad no me hace ser una persona violenta? ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? Toda esa realidad cambió cuando el pecado penetró la creación. Lamentablemente las cosas cambiaron tan pronto como el hombre decidió rebelarse en contra de Dios. Y una vez el fracaso del hombre se hizo evidente, el Señor se aparece al hombre llamándole, diciéndole: ¿dónde estás? Y la respuesta del hombre, usted la conoce: te oí en el huerto, no era la primera vez que lo oían, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Detrás de ese temor de esconderse, y como lo vamos a ver, si usted ha leído el libro de Génesis, no solamente se muestra el miedo a exhibirse frente a Dios, sino que en las respuestas sucesivas de ese relato vamos a encontrar una respuesta hostil, agresiva de parte del hombre hacia Dios, porque tú tuviste la culpa de darme esta mujer, yo ni siquiera te la estaba pidiendo.
Y la mujer, es que la serpiente que tú creaste en el huerto, esta me engañó. Todas esas respuestas hostiles, agresivas, escondían en esencia el temor del hombre y de la mujer. Entonces es más que claro, estimados hermanos y hermanas, que la entrada del pecado que separó al hombre de la presencia de Dios es la que ha generado dos cosas: temor e inseguridad. Ese alejamiento de Dios ha traído de manera inmediata la experiencia del temor, porque era la primera pareja que acababa de perder la relación con la única persona que podía proveerle seguridad absoluta en un entorno que en realidad era bastante equilibrado. Al ver entonces esta realidad, es importante considerar que el haber violado el pacto con Dios hizo de nosotros personas llenas de temor y llenas de inseguridades. Puede ser que existan muchos factores a los que nosotros podamos decir: es que yo soy una persona muy insegura porque mis papás se burlaban mucho de mí. O puede ser que tú digas: yo soy una persona que tiende a gritar cuando está en un momento de estrés porque ese fue el entorno de mi familia. A fuerza de ser honestos, todas esas cosas lo único que han hecho es exacerbar en ti la condición caída de tu espíritu. Tú reaccionas como reaccionas y estás lleno de temores y lleno de inseguridades porque el pecado tiene presencia en ti. El hombre, hermanos y hermanas, experimentó temor e inseguridad cuando aquella experiencia del pecado condujo a una consecuencia inevitable. Y es que dice la Biblia que el Señor expulsó al hombre al oriente del huerto del Edén. Él puso querubines y una espada encendida que giraba, hermanos y hermanas, en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre nunca se imaginó que el lugar que un día fue su hogar, que el lugar que un día fue su casa, ahora resultaba que los estaban corriendo, los estaban sacando. Fue ahí donde Adán y Eva comenzaron a experimentar el resultado del distanciamiento entre Dios y ellos. Significa entonces, hermanos, que el primer pecado trajo como consecuencia el primer temor, y la expulsión de la presencia de Dios trajo la peor experiencia de ese temor que los seres humanos pudiéramos imaginar. A partir de Edén, y de aquí, desde ese punto en adelante hasta hoy, el mundo se construye bajo relaciones intimidantes entre los seres humanos. Si usted se fija, hay muchos padres que, por ejemplo, la única forma que tienen para controlar a sus hijos es a través de un lenguaje agresivo y violento. Hay esposos que, para hacer prevalecer su voluntad frente a sus mujeres, lo único que hacen es utilizar un tono de voz bastante elevado. Pero aunque usted no lo crea, y se lo digo, hermanos y hermanas, por una razón, y es que en los años, que son muy pocos años de ministerio que tengo, cuando encuentro una persona que es agresiva, violenta, cuando es una persona, hermanos y hermanas, que se vuelve hostil en su relación con otros, me doy cuenta que es una persona llena de temores y de inseguridades. ¿Qué hace que un hombre llegue al punto de celar a su mujer por cualquier cosa y por cualquier circunstancia? Esa persona que se vuelve muy controladora, esa persona que se vuelve una persona
que tiene que gritar para hacerse valer, es una persona llena de temores y de inseguridades. El temor genera inseguridad. El temor nos hace personas inseguras, y muchas veces cuando somos inseguros, nuestra tendencia, como lo fue en el jardín, es de culpar a otras personas. Cuando nos damos cuenta que estamos expuestos a algo de lo que nosotros no tenemos control, nuestra tendencia humana es a culpar a otros. ¿Se ha fijado que cuando las relaciones se vuelven violentas y agresivas, el hombre o la mujer después recapacitan y dicen: ¿qué hice? Le grité, le pegué, hice un gesto que no tuve que haber hecho? ¿Cuál es la tendencia del hombre? Mira, mujer, discúlpame, pero es que vos me provocaste. Mira, mi amor, perdóname, te tiré el plato en la cabeza, pero es porque vos me provocaste. Y muchas veces, detrás de nuestra tendencia por culpar a otras personas, solamente seguimos replicando lo que ocurrió en Edén, y es esconder nuestro temor y nuestra inseguridad culpando a otras personas. Muchas veces, hermanos y hermanas, nuestro temor y nuestra inseguridad nos coloca en una posición de resistencia a cambiar. Nos damos cuenta que somos hirientes en nuestras relaciones, nos damos cuenta que nuestras palabras son muy pesadas, nos damos cuenta que somos muy groseros con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Y cuando alguien nos dice que necesitamos cambiar por la salud de nuestra familia, la inseguridad nuevamente se refleja en orgullo, o se disfraza en orgullo diciendo: es que yo soy así, es que a mí así me criaron. Y detrás de esa resistencia a no querer cambiar, lo único que estamos haciendo es tratar la manera de esconder nuestra inseguridad y nuestro temor detrás de un disfraz llamado orgullo. Hay muchas personas a las que les gusta discutir, no para razonar, no para debatir, sino que para ganar. Y hay una frase que suele llenar el ego de la persona insegura o de la persona llena de temores, y es: te lo dije, te lo dije, te lo advertí. Incluso una persona insegura, llena de temores, siempre se mantiene a la defensiva, miente si es necesario. La persona que es insegura evita asumir riesgos, evita participar en la solución de un problema, porque es más fácil estar ahí en la esquina viendo cómo otros hacen algo significativo para cambiar. Y la persona insegura, la persona llena de temores, simplemente se aísla porque no quiere tener conflictos y no quiere quedar expuestos. Pero a fuerza de ser honestos, hermanos, esta forma de vivir la vida es una prisión que no nos permite vivir la plenitud de la vida cristiana y de la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Vivir lleno de complejos, vivir lleno de temores, vivir lleno de inseguridades, no nos permite tener la vida plena que Cristo deseó para nosotros. Sin que nadie a nosotros nos haya enseñado, de alguna manera sabemos que ni el temor y ni la inseguridad son virtudes a las que podamos aferrarnos o de las que nos podamos sentir orgullosos. Pero desafortunadamente, aunque sabemos que el temor y la inseguridad no son virtudes de las que podamos sentirnos orgullosos, exhibirlas en nuestra personalidad, tampoco hacemos nada en muchas ocasiones para solucionarlo. Más bien, hacemos lo que Adán y Eva hicieron: se escondieron.
Y detrás de un lenguaje agresivo, violento, detrás de cállate, es que a mí no me digas nada porque yo sé que es lo que estoy haciendo. A usted cállese, usted no sabe lo que yo estoy diciendo. Detrás de eso estamos ocultando que tenemos un gran problema. No me vaya a responder, por favor. Pero ¿cuántas personas inseguras hay acá? ¿Cuántas personas inseguras, llenas de temor hay acá? Gente que es celosa, paranoica, bipolar algunos. Hoy la gente a cualquier cosa le llama bipolar, pero hay gente, hermanos y hermanas. Yo sé de hombres que continuamente le registran el teléfono a sus mujeres. Y no son impíos, gente de allá afuera. Son celosos, paranoicos de aquí adentro y a veces hasta servidores. Porque hay gente que cuando se le quita un privilegio se vuelve tan insegura y dicen: yo me voy de esta iglesia porque me han impedido servir a Dios. Porque muchas veces generamos identidad de lo que hacemos y no de lo que somos. Y con eso simplemente lo que hacemos es reflejar nuestra inseguridad. Eso, hermanos y hermanas, nos debe de llevar a la pregunta, y es: ¿de qué manera tratamos de ocultar la inseguridad que se esconde en nuestros corazones? Como les repito, después de estos cortos 7 años de ministerio, me doy cuenta que dando consejería a muchas personas, he podido observar que detrás de cada persona orgullosa hay una gran cantidad de temores y de inseguridad. Detrás de cada persona orgullosa siempre hay una persona insegura. Y la realidad de esa inseguridad obedece a una condición espiritual que es muchísimo más profunda y más compleja. Y es como que si el orgullo de alguna forma es el uniforme con el que tratamos de cubrir el problema en nosotros mismos. No voy a tomar a mal esta comparación análoga que quiero hacer, pero en cierta forma, y le pido por favor que no se vaya a ofender, es simplemente una comparación. Pero en cierta forma nos parecemos a los perros que cuando ladran se sienten inseguros. Y nosotros, hermanos y hermanas, también mostramos las peores formas de nuestro orgullo cuando la inseguridad aflora en nuestras vidas. Así como cuando su perrito, ¿verdad?, comienza a ladrar es porque se siente inseguro. Así también nosotros presentamos la peor versión de nosotros mismos, siendo agresivos y hostiles porque somos inseguros. ¿Cuántas personas no hay, hermanos y hermanas? Y usted los ha visto, que son personas que cuando llegan a un restaurante tratan con desprecio a las personas que les sirven la comida. Esta comida está muy fría, si yo aquí he venido a pagar. A veces incluso hasta aquí en la iglesia se dan ese tipo de cosas. Si usted ve aquí a una persona que no es que porque esté predicando, está gritando, es un gran inseguro. Muchas veces, hermanos y hermanas, nuestra peor versión de nosotros mismos nos lleva a una situación de hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque tendemos a humillarnos ante Dios, pero somos muy pésimos cuando se trata de reconocer y humillarnos frente a la persona a la que lastimamos. Es más fácil decirle a una persona, es más fácil que un hombre le diga: mira vieja, disculpa porque sé que te pegué y discúlpame. Oiga, disculpar es que yo pase caminando y me pase llevando a la persona. Disculpe, por favor. Disculpa se dice cuando pisó sin querer queriendo a otro.
su zapato. Pero se requiere de perdón cuando soy consciente que intencionalmente dañé a una persona. Muchas veces solicitamos disculpa cuando lo que amerita es un perdón. Necesitamos pedir perdón. Y por eso, hermanos y hermanas, es que la persona orgullosa prefiere perder antes que quebrar su ego. ¿Cuántas personas inseguras prefieren perder sus hogares, prefieren perder sus matrimonios antes que romper su ego, antes que romper su orgullo? Ellos saben que son la causa del problema, pero no son quienes para reconocer que habiéndole hecho daño al matrimonio, a la familia, no dicen: hey, amor, perdóname, soy yo el del problema. Preferimos que las cosas se arruinen, y por eso frases como: si se quiere ir, que se vaya. Mujeres me sobran. Sí, cómo no. Si se quiere ir, que se vaya. A mí no me importa. Pero bien que anda pendiente. ¿Y dónde está? ¿No has visto al fulano? ¿Qué anda haciendo? ¿Con quién está? Y algunos se ríen porque saben que es cierto. Saben, hermanos y hermanas, por eso es que la inseguridad y el temor muchas veces se disfraza de orgullo. Y ahí hay un problema, que cuando somos personas orgullosas, Dios no puede tratar con nosotros. Por eso es que la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás?, es significativa. La pregunta es tan profunda que nos hace pensar en realidad en nuestra situación. Y quiero que piense por un momento en lo siguiente: ¿qué tan inseguro y lleno de temores es usted? ¿A qué le tiene miedo? Porque cuando nuestro temor y nuestra inseguridad se disfraza de orgullo, es fácil poderlo detectar. ¿Quiere saber usted si usted es una persona orgullosa que está escondiendo sus temores y sus inseguridades? Hagamos un pequeño examen. ¿Están dispuestos, hermanos? Esto es la paz espiritual. Pero no me voy a responder, porque aquí el Espíritu Santo es el que nos va a aprobar o nos va a desaprobar. Pero ¿sabe algo? Si hemos venido acá, a este lugar, es para que la palabra de Dios nos confronte, nos sane, nos vende y nos haga mejores hombres, mejores mujeres. La persona orgullosa que esconde sus temores y sus inseguridades posee un sentido o valor bastante agigantado sobre sí mismo. Y como tiene un valor bastante agigantado o sobredimensionado acerca de sí mismo, es una persona muy dado a la crítica y a la condenación de aquellos que él considera que están en una menor posición que él. Una persona que continuamente critica y condena a las personas de manera consciente o inconsciente es porque cree que hay personas que están debajo de él y él tiene la autoridad para poder emitir juicios destructivos. Cuando una persona, por ejemplo, participa en una conversación y entiende que su opinión es de mayor valor que la opinión de los demás, o al menos piensa que es de mejor calidad, trata la manera de interrumpir continuamente. Interrumpe. Pero espérate. Yo te voy a decir esto, mira. No, pero es que, espérate. Yo te voy a comentar esto otro. Y es una persona que tiene mucha sobredimensión acerca de sí mismo. Una persona que cuando está platicando tiende a interpretar las cosas dichas en la conversación y suele ofenderse con relativa facilidad. Es una persona llena de orgullo.
Usted no creerá, hermanos y hermanas, la cantidad de personas que a mí me han dicho: ¿sabe, hermano? Lo que usted o tal predicador dijo, ustedes por mí lo dijeron. Usted me estaba tirando desde el púlpito. Eso demuestra el orgullo de una persona que esconde su inseguridad y su temor. Cuando una persona es desplazada de un trabajo o de un privilegio y experimenta cierto grado de ansiedad, de ira, de celos, al sentirse menospreciada o al no ser el centro de atención, muchas veces, hermano, la tendencia es a criticar al otro que viene. Ah, no, ese que pusieron no está haciendo bien las cosas. Cuando yo era, yo hacía esto. Cuando yo estaba, hacía lo otro. Esas comparaciones demuestran de nosotros una actitud orgullosa, porque la Biblia establece un principio: que te alabe el extraño y no tu propia boca. Dicen amén, hermano. No sé si están acá o puede interpretar su silencio como un ouch. Una persona orgullosa, cuando recibe algún tipo de observación, la toma como una acusación. Hermano, fíjese que yo le quería hacer una observación, y es que, ¿por qué no hace esto o aquello? Ah, me está diciendo que no hago bien mi trabajo. Ah, me está diciendo entonces que yo no sirvo para esto. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Le voy a decir algo y voy a abrir mi corazón hacia ustedes, porque estamos en familia. ¿Sabe usted que las personas más inseguras son los líderes? Y en todos los niveles: pastores, supervisores, líderes. Me he encontrado con muchas personas inseguras que, si se les hace una observación, piensan que es una crítica hacia su persona. Por ejemplo, si a un supervisor se le dice: hermano, ¿por qué no delega esto? Ah, ¿usted cree que yo no lo estoy haciendo bien? Hay personas que son así, que son muy agresivas, que son muy hostiles. Cuando usted encuentre a una persona agresiva y hostil, es una persona llena de inseguridades y de temor. Entonces, hermanos y hermanas, una persona orgullosa no puede vivir en paz, porque continuamente tiene luchas emocionales en su interior. Nada para él llena su vida de paz. A ver, yo quiero preguntarle algo a los hermanos. ¿Qué pasaría si de repente usted este domingo, al salir de la iglesia, se encuentra con un hermano que se ha vestido igual que usted? Usted dice: hey, compramos la misma camisa en el agachón, ¿verdad? Y ya usted ya sabe cuánto vale. Ah, pero no vaya a ser que una mujer se encuentre con otra mujer con el mismo vestido, que ya sabe cuánto cuesta este vestido ella, y se molesta. No vaya a ser que se coloque a una persona para que le ayude, porque la persona se vuelve hostil y agresiva. Entonces, hermano, ¿cuál es la cura para quitarme el disfraz del orgullo que esconde mi temor y mi inseguridad? Bueno, yo les dije que el que nos llamó a nosotros a tener una vida plena es el Señor Jesús, y el Señor Jesús nos dio el antídoto para esa enfermedad. El Evangelio de Mateo registra una de las poderosas enseñanzas del Maestro en cuanto a aquellos que querían seguirlo a Él. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? De verdad, ¿cuántos queremos seguir al Maestro? Jesús dijo algo: tomen mi yugo sobre ustedes. Y Jesús dijo algo: aprendan de mí. Usted se lo sabe de memoria. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y dijo Jesús esto:
Jesús dio una promesa: y hallarán descanso para sus almas. Miren lo que Jesús está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Gran parte de nuestra ausencia de paz, hermanos y hermanas, se debe a una ausencia de humildad que con frecuencia nos lleva a batallar incluso contra otras personas frente al miedo y al fracaso de nuestras propias emociones. Como ya le dije, el que es inseguro es una persona que culpa a otro de su inseguridad. Pero por eso es que Jesús nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. ¿Saben por qué? Porque la humildad no tiene nada que temer, nada que probar y nada que esconder. El que es humilde no necesita probar que es el mejor. El que es humilde reacciona con mansedumbre cuando lo están acusando injustamente. El que es humilde da gloria a Dios cuando le dan el privilegio a otra persona y lo han desplazado a él. El que es humilde es el que reconoce que hay mejores personas a veces que nosotros. Se recuerda en una ocasión cuando los discípulos y a veces las personas provocan en nosotros inseguridades y temores a través de la comparación. Maestro, le dijeron a Juan el Bautista, ¿no te has dado cuenta que el que tú bautizaste está bautizando más gente que tú? Si Juan el Bautista fuera una persona orgullosa que escondía sus temores y sus inseguridades, él hubiese dicho: ¿qué? Ese que yo bauticé está bautizando más gente que yo, no puede ser. Pero no, Juan el Bautista reconoció y dijo: bueno, es necesario que se cumpla la escritura, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es una persona segura. Esa es una persona segura. Por eso, hermanos y hermanas, nada puede darnos más libertad que cuando vivimos de esta manera, producto de la seguridad e identidad que tenemos en Cristo. ¿Usted sabe quién es en Cristo? Usted es un pecador que ha sido lavado con la preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? ¿Sabe algo? Y termino con esto: si la expulsión del hombre en Edén disparó o detonó el peor de las inseguridades o temores en estos hombres, la presencia de Dios en nosotros nos va a dar paz. Va a ser de nosotros personas seguras. Por eso es que termino leyendo lo que dice el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a partir de una realidad con lo cual termino esta mañana. Todos acá, hermanos, sin excepción, tenemos algún complejo. Todos acá, sin excepción, somos inseguras respecto a algo o respecto a alguien. Todos acá, en alguna manera, tenemos temores. Pero cuando venimos a la presencia de nuestro Dios, Él nos da descanso para nuestra alma. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y esta es la mañana para humillarnos delante de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie
y vamos a orar por usted. Si esta mañana hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Y ahí habrá un hermano. Dios bendiga a la hermana. Puede pasar, hermana, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. A veces somos personas muy orgullosas, pero es importante que nos humillemos delante de Dios, así como lo hace esta vida, esta mañana, humillándonos delante del Señor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Hay alguien más? Si tú eres una persona celosa, paranoica muchas veces con tus relaciones, si tú eres una persona que le gusta gritar, si tú eres una persona que le gusta ser muy violenta en el trato hacia tu mujer, hacia tus hijos, eso lo único que refleja es que eres una persona insegura. Si tú eres una persona que se enoja con facilidad, eres una persona insegura. Si tú eres una persona contenciosa, eres una persona insegura, aunque no lo creas. Y en realidad todos luchamos con alguna forma de orgullo, pero la única forma de sanarnos es cuando venimos a Jesús. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. O si desea reconciliarse, termino la invitación ya. Pero sé que hay muchas personas acá a quienes el Señor está tocando y les está diciendo: dobla tu orgullo, dobla tu orgullo, reconóceme como tu Señor. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces por esta vida, hermanos, pero que el Señor nos ayude a ser personas seguras en Cristo, que nuestra identidad esté anclada no a nuestro título, no a nuestra posición social, ni siquiera a un privilegio, que nuestra identidad esté anclada al Hijo de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la vida de nuestra hermana que rinde su corazón a ti. Quiero pedirte por favor que le laves, que le limpies de todo pecado. Señor amado, te pido por favor que a partir de este momento tú la revistas con tu Espíritu Santo, para que pueda ser mansa y humilde como tú lo fuiste. Y ayúdanos a nosotros, Señor, que seguimos luchando con nuestros complejos, que seguimos luchando con nuestras inseguridades, que seguimos batallando con un gran orgullo, porque cuando nos cuesta aceptar a otras personas, hay orgullo. Cuando nos cuesta reconocer nuestros errores, hay orgullo. Cuando nos cuesta solicitar perdón, hay orgullo. Cuando somos personas celosas, hay orgullo. Cuando culpamos a otros de nuestras inseguridades, hay orgullo. Cuando a lo mejor nos mueven de posición en el trabajo o en la iglesia, hay orgullo cuando nos molestamos. Señor, por favor, ayúdanos a ser mansos y humildes en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos, pues hay alegría en los cielos. Bienvenida, hermana. Nuestra hermana, van a tomarle los datos ahí. Hermanos, vamos a orar en esta ocasión. Lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recuerda, hermanos, que cada vez que nosotros damos una aportación para la obra de Dios, es para que el